¿Qué pasaría si no tuvieras el control sobre tu cuerpo? Si no tuvieras la libertad de elegir la maternidad, sino por el contrario fuese un deber institucionalizado por el Estado. ¿Qué pasaría si el terror que conocemos deja de ser sobrenatural y hablamos de un terror no solamente cotidiano, sino también realista y sobre todo legal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Tenebris, yo soy Leslie y hoy vamos a estar hablando de el terror detrás de El cuento de la criada. Si bien es cierto, es una novela considerada dentro de la distopía y me atrevería a decir también a un clásico moderno, quiero compartirte un poco de mi visión sobre el terror y hasta el horror detrás de esta historia. Así que quédate viendo este video. Estoy segurísima que si has llegado a este video es porque ya tienes noción de El cuento de la criada, quizá no solo de la novela, sino también de su adaptación a serie. De hecho, en estos últimos meses se estrenó ya por fin la sexta y última temporada de la adaptación en serie. Yo he estado súper pegadísima. La verdad que ha sido también una experiencia muy chévere porque estuve releyendo la novela por el Club Insurgentes. Creo que fue la lectura de marzo, si no me equivoco. Y bueno, ha sido muy chévere volver a acercarme a esa historia y no recordaba lo impactante que era sumergirte dentro de ella. Pero antes, una breve sinopsis de la novela. En el prólogo se menciona que la población se está reduciendo a causa de la contaminación ambiental y la capacidad de engendrar criaturas escasea. Como en los regímenes totalitarios, o de hecho en cualquier sociedad radicalmente jerarquizada, la clase gobernante monopoliza todo lo que tenga algún valor. La élite del régimen se las arregla para repartirse las hembras fértiles como criadas. Eso tiene un precedente bíblico en la historia de Jacob y sus dos esposas, Raquel y Lía, y las dos criadas de estas. Un hombre, 4 mujeres, 12 descendientes, pero las criadas no podían reclamar a sus hijos. Pertenecían a las respectivas esposas. Empecemos a comentar un poco de el terror realista que creo que emana en toda la novela. Recordemos que la propia Margaret lo ha comentado muchas veces y de hecho también está presente en la introducción de la novela, y es que todo lo que ocurre en El cuento de la criada está inspirado en hechos reales. Digamos que la base son acontecimientos que ya han sucedido en diferentes momentos y también en diferentes lugares del mundo. Y también tenemos que tener en cuenta el contexto en donde se desarrolló la autora y tomó esta inspiración. Y comparto una cita que ella misma comenta. Dice: nací en 1939 y mi conciencia se formó durante la Segunda Guerra Mundial. Sabía que el orden establecido puede desvanecerse de la noche a la mañana. Además, también hay que tener en cuenta que la novela se publicó en 1984, año súper distópico, como tiene el mismo nombre, ¿no?, que la novela de Orwell. Y todavía digamos que había muchos cambios, pero también muchas tensiones y los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, todavía se sentía a nivel social y político estos estragos que mencionó hasta la Guerra Fría, ¿no? Había mucho temor al totalitarismo, al espionaje. Toda la gente vivía, ¿no?, con este miedo constante de que se sepa con quién se relacionaba uno, si uno podía acusar al otro, y eso está muy presente en la novela. También habían tensiones globales, surgen los regímenes totalitarios, por ejemplo, en Irán, ¿no? Y menciono específicamente porque luego de la Revolución Islámica, que fue como en el 79, hay un cambio bien importante para las mujeres, y es que se impone un código moral súper estricto sobre la vestimenta de ellas. Esta especie de capa, ¿no?, que cubre el rostro de la mujer, y eso también está presente en El cuento de la criada. Y bueno, también investigando por allí,
La novela tiene como centro Massachusetts, pero también tiene relación con Canadá. La autora es canadiense. Gilead toma Estados Unidos y se va expandiendo. En el contexto de Estados Unidos, en esos momentos estaba bajo el mandato de Ronald Reagan, y a nivel social político se estaba tratando de recuperar los valores tradicionales, familiares, ¿no? Había este fortalecimiento por la religión cristiana desde el lado más conservador y había una agenda antiaborto. Entonces se entiende que había mucho debate sobre estos discursos, ¿no? Sobre la libertad de las mujeres, sobre el rol reproductivo, ¿no? Y bueno, este tipo de discusiones. Entonces, creo que desde lo realista está la novela muy cercana. El terror justamente viene a través de esta instauración de Gilead, ¿no? De proponer ciertas normas que rigen a las mujeres bajo un estado que las controlan. Hay vigilancia extrema, no solamente están estos comandantes, los guardianes, los ángeles, ¿no? Hay unas figuras ahí de control, de poder sobre los demás. También están los ojos, ¿no? Que vigilan, porque es un estado que no permite fisuras. Todos se tienen que cuidar entre ellos para que no haya rebeldes. También había sumisión de género, ¿no? Sobre todo a través de la figura de las criadas. Y claro, toda la novela está relatada desde una sola protagonista. No he comentado esto, pero todo está relatado desde de Fred, que sería justo, ni siquiera tiene nombre, ¿no? El nombre que se le da es de Fred, es decir, que pertenece a Fred. Fred es su comandante. Y en esta sociedad tenemos diferentes roles de las mujeres. Están las esposas con sus comandantes, que justamente para seguir pues teniendo familia recurren a las criadas. Y a través de un rito ceremonial religioso tienen justamente esta noche, ¿no? Donde no voy a comentar aquí detalladamente. El detalle que está en la novela de verdad es aterrador. Lo que tú podrías imaginar y la entereza con la que la protagonista te tiene que contar su situación me parece bien fuerte, denso. Y ella pues sí o sí tiene que cumplir ese rol, porque si se sale de esta estructura, pues lo que le queda solo es la muerte. Y pues si estas situaciones no te parecen terroríficas, creería que estamos obviando cosas bastante importantes, ¿no? Yo creo que esto de Gilead es totalmente un terror social que te enerva, te indigna también, y creo que te toma de sorpresa, ¿no? También siento que hay una especie de horror íntimo. No existe ese término en realidad, pero el centro y algo constante sobre las criadas es lo físico, es su cuerpo, y de hecho siento que se las usa como un objeto, ¿no? Están asignados solamente a un rol, y eso creo yo es algo que de verdad debería horrorizar. En Gilead el cuerpo de las mujeres ya no es personal, es del Estado, se les obliga a concebir para estas élites estériles, ¿no? Y como les decía, no tienen el derecho a elegir la maternidad o a no elegirla. Además, la violencia es algo estructurada y sistematizada en este mundo, y de verdad que eso es lo que a mí más me aterra, porque no tienes control, ¿no? Si no tienes ni siquiera control sobre tu cuerpo, hay otras figuras de poder que están encima de ti y es casi imposible salirte de ellas. Y también aquí lo terrorífico es, creo que, ver cómo se usa la fe para legitimar este tipo de violencia. Prácticamente lo que sucede con las criadas es que ellas sufren de
a través de una ceremonia religiosa, ¿no? Como mencioné, legitimizada bajo la palabra de los textos bíblicos. Menciono esto del horror íntimo porque siento que toda esta violencia pues es directamente a lo más íntimo de ti, que es tu cuerpo. Más allá del lado mental o psicológico, el cuerpo aquí es algo muy importante. Incluso podría mencionar que es una especie de horror político, aquí quizá me estoy yendo un poco en floro, en el sentido de que el cuerpo ya no es tuyo, le pertenece a otros. Es un cuerpo invadido por el Estado, por la religión, por otros, nunca es tuyo. Sobre esto, la propia Defred dice: evito mirar mi cuerpo, no tanto porque sea algo vergonzoso o impúdico, sino porque no quiero verlo. No quiero mirar algo que me determina de forma tan absoluta. La protagonista ni siquiera tiene nombre, se le arrebata su identidad, se llama aquí Defred, y ella tiene como sea que tratar justamente de resistir. Ella tiene que contar este cuento porque es su historia y se aferra a estos recuerdos de lo que fue antes de entrar a Gilead, ¿no? Su familia, su trabajo, cosas que le gustaban. Y creo que eso también es un terror bien interesante, ¿no? La pérdida de la identidad, de saber quiénes éramos, porque todo el tiempo te están asignando un rol, tienes que tener una vida completamente nueva, dedicarte a algo que ni siquiera tú deseas. Es un miedo también a no ser nadie, ¿no? A perder todo tu pasado y de pronto te instauran dentro de una sociedad donde tienes que cumplir un rol, ¿no? Te asumes como una función reproductiva y de hecho ella se menciona en algunas partes del libro que es considerada como un útero con patas, un recipiente sagrado y etcétera. Defred dice: me gustaría creer que esto no es más que un cuento que estoy contando. Necesito creerlo, debo creerlo. Los que pueden creer que estas historias solo son cuentos tienen mejores posibilidades. Y bueno, esto ha sido un poco de algunas ideas que quería compartir. Ha sido una novela que me ha aterrado en ese sentido. Y me gustaría hacerte esta invitación a que explores el cuento de la criada, veas la serie, quizás si ya leíste la primera novela, vayamos por los testamentos, todavía es un pendiente mío. Y me comentas también cuál ha sido tu experiencia o tu acercamiento con esta historia, si también has sentido esta carga de terror, miedo constante a través de todo lo que se vive en Gilead. Y de hecho te comento también que hay una adaptación a cómic que también la leí, me afané mucho y fue medio difícil de encontrar la novela, así que primero encontré este cómic, pero luego rebuscando encontré la novela y la leí por segunda vez. La primera vez fue gracias a mi amiga Vania de la Bitácora Literaria. Le mando un saludo si está viendo este video. Muchísimas gracias por prestarme aquella vez esa edición súper chévere de la novela y por acercarme también a esta historia. Y te recomiendo también que busques el cómic en caso estés buscando hacer una relectura, porque el cómic es precioso, pero creo que es para una lectura un poquito más superficial de toda la historia. Siempre es preferible leer pues la obra principal, que sería la novela como tal. Pero ahí tienes las opciones, tienes la serie. Espero me puedas compartir tu experiencia leyendo el cuento de la criada en los comentarios. También sobre la serie. Nos vemos hasta un próximo video.